Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana comenzamos con el repaso del capítulo número 7. Lleva como título: Declaró las buenas noticias acerca de Jesús. Este capítulo está basado en Hechos capítulo 8 versículos del 4 al 40. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 1 al 8 y el recuadro de la página 53. Comencemos con el estudio. La pregunta de los párrafos 1 y 2 dice así: ¿Qué pasó cuando los enemigos del pueblo de Dios trataron de frenar la obra del reino? Vamos con la respuesta. Como vemos en Hechos, capítulo 8, versículo 3, la ola de persecución desatada por los enemigos del pueblo de Dios, de la que Saulo era un miembro muy destacado, intentaba frenar la obra del reino, pero tuvo el efecto contrario. A pesar de que los discípulos huyeron de Jerusalén, no se acobardaron. En lugar de retroceder, comenzaron a proclamar las buenas nuevas en las tierras donde se refugiaron. Esta respuesta audaz y perseverante demuestra que la obra del reino no puede ser detenida por la persecución. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Gracias a todos aquellos que huyeron de Jerusalén, la difusión del mensaje se multiplicó aún más. En Hechos, capítulo 8, versículo 4, vemos que en contra de lo que Saulo podía pensar, no se pudo acabar con el cristianismo. Este relato bíblico nos enseña que a lo largo de la historia y hasta hoy, todos los intentos para oponerse o detener la obra del reino solo han resultado en una mayor expansión y un mayor fortalecimiento. Muchas gracias. Entramos en el primer subtema titulado Los que habían sido esparcidos. Este subtema está basado en Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Escuchamos estos versículos, y dicen así: Pero los que habían sido esparcidos iban por la zona declarando las buenas noticias de la palabra. Y Felipe bajó a la ciudad de Samaria y se puso a predicarle a la gente acerca del Cristo. Todos en las multitudes prestaban mucha atención a lo que Felipe decía. Lo escuchaban y observaban los milagros que hacía. Muchos tenían espíritus malignos, y estos salían gritando muy fuerte. Además, muchos paralíticos y cojos fueron curados. Así que aquella ciudad se llenó de alegría. Muchas gracias. Una vez escuchados estos versículos, pasamos a la pregunta del párrafo 3. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿Quién era Felipe? Esta respuesta está basada en el recuadro de la página 53 titulado Felipe el Evangelizador. Vamos con la respuesta. Felipe fue un discípulo de Cristo que desempeñó un papel significativo en la predicación, especialmente en Samaria. Después de la persecución en Jerusalén, Felipe se trasladó a Samaria, donde predicó la palabra de Dios, y muchos aceptaron el mensaje. Su labor atrajo la atención del cuerpo gobernante en Jerusalén, quienes enviaron a Pedro y Juan para confirmar y apoyar el trabajo que estaba realizando. Más tarde, Felipe fue conocido como el evangelizador, lo que sugiere que continuó su labor misionera en otros lugares. Su compromiso con la predicación se refleja en el hecho de que incluso en su hogar enseñó a su familia a servir y amar a Jehová, como lo demuestra el hecho de que sus 4 hijas profetizaban. Felipe representa un ejemplo de dedicación y fidelidad al servicio de Dios. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta 3, dice así: ¿Por qué la mayoría de la gente de Samaria no había oído el mensaje del reino? ¿Qué había predicho Jesús acerca de Samaria? Ahora, vamos con la respuesta. Según lo que leemos en Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6, la mayoría de la gente en Samaria no había oído el mensaje del reino, porque Jesús les había ordenado a los apóstoles que no entraran en ninguna ciudad de Samaria en ese momento. Les dijo que se centraran en buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Sin embargo, cuando leemos Hechos, capítulo 1, versículo 8, vemos como Jesús había predicho
que Samaria recibiría un testimonio completo en el futuro, como parte de la extensión del Evangelio desde Jerusalén hasta la parte más lejana de la tierra. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 4 dice así. ¿Cómo reaccionaron los samaritanos cuando Felipe les predicó, y cuál pudo ser un motivo? Vamos con la respuesta. Los samaritanos reaccionaron positivamente cuando Felipe les predicó el mensaje del reino. Para ellos, recibir este mensaje fue como un alivio, ya que los judíos solían evitar cualquier contacto con los samaritanos y en muchos casos, los despreciaban. Además, los fariseos, que eran líderes religiosos prominentes en ese momento, también estaban llenos de prejuicios. Sin embargo, cuando leemos Hechos, capítulo 8, versículo 6, vemos cómo Felipe rompió con esta actitud, al predicar el mensaje con entusiasmo y sin hacer distinción de clases. Su enfoque igualitario resonó en los samaritanos, quienes sorprendidos por esta actitud refrescante, prestaron mucha atención a su mensaje. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos del 5 al 7, dice así. Cuente alguna experiencia que demuestre que la persecución ha contribuido a que el mensaje llegue a más lugares. Vamos con la respuesta. Durante la Segunda Guerra Mundial, los testigos de Jehová continuaron predicando, incluso en los campos de concentración nazis, a pesar del peligro extremo. Su valentía y dedicación inspiraron a otros, incluido un judío que se encontraba en uno de esos campos. Impresionado por la fe inquebrantable de los testigos, este hombre decidió hacerse testigo de Jehová después de la guerra. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. La historia de Francisco Coana, un testigo de Jehová en Mozambique, durante la década de 1970, ilustra cómo la persecución no ha logrado detener la predicación del reino. A pesar de que muchos testigos tuvieron que huir de Malawi, debido a la persecución, la obra de predicación continuó en Mozambique. A pesar de tener que enfrentarse a detenciones y persecuciones, los testigos no perdieron la fe, y su valentía inspiró a muchos en la región a aceptar el mensaje del reino. Francisco Coana recuerda, cómo a pesar de las adversidades, la respuesta positiva de las personas al mensaje del reino, confirmó que Dios estaba de su lado. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. En otro caso, un oficial de las SS, en el campo de concentración de Gusen, Austria, aceptó estudiar la Biblia con un testigo llamado Franz Tesch. Años más tarde, ambos se reunieron en una asamblea, pero esta vez el oficial también era testigo de Jehová. Esta experiencia demuestra que incluso en medio de la persecución más brutal, el mensaje del reino puede tocar los corazones de aquellos que lo escuchan. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 8, dice así. ¿Qué efecto han tenido en la predicación los cambios políticos y económicos? Vamos con la respuesta. Los cambios políticos y económicos, así como los conflictos bélicos y la pobreza, han llevado a muchas personas a mudarse de país en las últimas décadas. Este movimiento de personas ha creado nuevas oportunidades para la predicación, ya que aquellos que se mudan pueden escuchar y estudiar la Biblia en su nuevo entorno. La llegada de refugiados también ha generado la necesidad de predicar en diferentes idiomas, para alcanzar a estas nuevas comunidades. Ante esta realidad, surge la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar testimonio a todas las personas sin importar su origen étnico o su idioma, que están presentes en nuestro territorio? Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 18 al 24 de marzo de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 7. Denme ese poder a mí también. En este caso, estudiaremos los párrafos del 9 al 13 y el recuadro de la página 56. Titulado, Pedro emplea las llaves del reino. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.